Bueno, buenas tardes a todos, a los que vi que conozco y a los que no. Yo soy Washington Jones, trabajo en la colección de ornitología del Museo Nacional de Historia Natural. Soy el encargado. Y bueno, hoy voy a hablar un poco de lo que investigo y lo que me he formado, que es en la cuestión de las aves fósiles de Uruguay. Eh, en principio les quiero comentar, este dibujo que ven es un dibujo de un colega argentino que se llama Marco Cenizo, que hizo esta reconstrucción aquí de un carancho fósil de ahí de la era del hielo sobre un elefante prehistórico sudamericano. En la era del hielo había elefantes que se llamaban mastodontes aquí en Sudamérica. Y bueno, yo voy a hablar de estos animales en lo que es esta charla. Por supuesto conozco aves muy de cerca, y conozco mucha gente y también he trabajado en la edición de la revista Chará. Y bueno, sé que por supuesto de repente no es la charla más convencional, porque voy a hablar de aves fósiles, pero van a ver de que voy a hablar de todo, de aves fósiles, de aves actuales, y voy a estar todo el tiempo yendo de un lado para el otro. La charla obviamente no va a ser una charla técnica y tampoco va a ser una charla exhaustiva. No voy a hablar de todo lo que se conoce concretamente de Uruguay porque sería de repente mucho más tiempo y además capaz que hasta aburriría. Intentaré, ese es uno de mis objetivos hoy, tratar de aburrirlos lo menos posible. Bien, como les dije antes, yo soy biólogo y bueno, hice mis tesis de maestría y doctorado en aves fósiles y bueno, y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el Museo de Historia Natural en el área de ornitología, sobre todo con la colección de osteología, y poco a poco fui encargado de la colección también de ornitología, lo que son todos los materiales de aves actuales, y osteológicos, pieles, huevos, etc. Para empezar un poco, no sé si lo ven aquí, bueno, esta es mi dedicatoria el día de hoy, es para Juan Cuello. Para el que no lo conoce, Juan trabajó muchos años en el museo, a pesar de que nunca fue contratado. Trabajó obviamente principalmente en el área de ornitología. Es probablemente uno de los ornitólogos más destacados que hemos tenido en nuestro país. Y, y bueno, yo lo conocí cuando era un niño, con mi padre, cuando fui acaso por segunda vez al museo, después de venir con la escuela, cuando el museo todavía estaba al lado del Teatro Solís. Y bueno, y ahí me conocí a Juan Cuello. Y lamentablemente el año pasado nos dejó. Y bueno, esta charla es una dedicatoria para él, entre otras cosas personalmente, por toda la oportunidad que me brindó, y además de otras personas, como el director del museo, Javier González. Él fue uno de los primeros que me abrió la puerta a la colección de ornitología, me introdujo y me dio una serie de espaldarazos y confianza que, bueno, que obviamente no voy a olvidar nunca. Y bueno, también él, les cuento, para los que lo han seguido y han leído su obra divulgatoria, etc. Él también hizo un artículo sobre aves fósiles de la región neotropical y las Antillas, que publicó en la década del 80, donde hace una revisión. A él le encantaba todas las cuestiones sistemáticas y bibliográficas que tenía que ver con aves. Y bueno, él hizo ese trabajo que fue una revisión que hasta el día de hoy, les cuento, hasta el día de hoy sigue siendo citada. Bueno, y ya que hablé de un grande, voy a hablar de otros señores también grandes, de otras épocas.
porque tiene que ver con la visión que yo tengo de la ornitología. Yo tengo una visión de la ornitología que, o sea, desde pequeño a mí siempre me gustaban las aves, el interés por las aves es muy, muy antiguo en mí, y después descubrí esta dimensión de la paleontología de repente poco más adelante, y después cuando empecé a estudiar mi carrera de biología, aprendí, como todo biólogo debe manejar muy bien, las cuestiones evolutivas, y procesos de los cambios a través del tiempo que sufren todos los seres vivos. Y bueno, a partir de todos esos ingredientes, digamos, yo tengo una visión de la ornitología que no solo es la pluma y los colores y observarlos y ver cómo se comportan y cuándo vienen y cuándo se van, sino que cada vez que veo un pájaro o un ave, yo me dedico también a la cuestión temporal, a la cuestión de tratar de entender por qué esa ave es así, por qué de su estructura, de su tamaño, de sus costumbres, de sus hábitos, eh, cuándo empezaron tales especies a migrar, por qué de las migraciones. Antes, hace miles de años, eran así ese tipo de movimientos. Bueno, cosas que vamos a ver más adelante. Y por eso les hago mención de dos personas que de alguna forma yo esta visión que mezcla pasado con presente en la ornitología no soy para nada original. Gente muy conocida como Alexander Wetmore, que es un ornitólogo que también era paleontólogo y se dedicaba a la rama de la paleontología que se llama paleoornitología. Y Wetmore es un famoso científico de Estados Unidos, del Museo Nacional de Estados Unidos, que en la década del 20, les cuento, estuvo por acá por Uruguay, hizo colectas y se equivocó en algunas fotos, mencionó al río Negro como el río Uruguay, bueno, cosas que le puede pasar a cualquiera, pero bueno, él tenía esa visión y trabajaba indistintamente en cuestiones actuales y en cuestiones de la prehistoria y de la evolución de las diferentes especies que él iba abordando. Y aquí al lado, bueno, tengo uno que de repente para los que les interesa la evolución, lo tienen muy presente. Este es un señor alemán que terminó trabajando en Harvard, y es Ernest Mayr, que es uno de los propulsores de lo que es la síntesis de la evolución de Darwin en el siglo XX, esa revisión de las ideas darwinistas, ya con mucho más conocimiento de la genética, de la herencia, y él es uno de los propulsores o fundadores de los procesos de especiación. Y justamente estas ideas de la especiación, de cómo las diferentes poblaciones generan nuevas especies a través de diferentes procesos que pueden tener que ver con cuestiones de apartamiento climático o apartamiento geográfico, lo que se denomina la especiación. Él la investigó por primera vez por su interés ornitológico. Él era un ornitólogo, Meyer era ornitólogo, se dedicó mucho a estudiar las aves de los trópicos, aves tropicales, aves sobre todo de Oceanía, de Nueva Guinea, de esas islas que están limitando ahí entre medio del Océano Índico y del Océano Pacífico. Y bueno, estas islas tropicales son laboratorios evolutivos porque son islas que tienen ambientes muy variados y Washington, no sé si me escuchás, te está cortando un poco. ¿Estás ahí? No, no tenés audio, Washington. ah, a Ahora ver, sí.
Ahora sí, está. Sí, se cortó como un minutito. Bueno, no, lo que les decía, lo que le comentaba era que van a tener próximamente una charla de Santiago Claramunt sobre la evolución de las aves. Y la idea es que yo voy a hablarle muy poquito, porque como voy a hablar de fósiles de aves, les voy a hablar un poquitito de algunos apuntes muy personales de repente, que tienen que ver con la evolución, con el origen de las aves como grupo de seres vivos, como grupo de vertebrados. Entonces, una cuestión muy particular, no sé si han escuchado hablar, la primera ave conocida, o por lo menos del punto histórico, o lo que se consideró el eslabón entre los reptiles, entre el grupo de los reptiles, que después llegó al consenso de que esos reptiles eran dinosaurios, y las aves actuales, fue Archaeopteryx, un fósil famosísimo que se encontró en Alemania en estas calizas, que permitieron, en este caso, preservar la impresión de una pluma de un animal que tenía como unos 150 millones de años, de lo que se llama el periodo Jurásico, en Europa. Y lo primero que se encontró fue esta pluma, una pluma que claramente estaría demostrando que sería una pluma para un ave que podría volar. ¿Por qué? Porque es una pluma que tiene un eje que hace que esta pluma sea simétrica, tiene un plano más chico que el otro, ¿no? En este eje que se llama raquis. Entonces, este descubrimiento fue tremendamente importante porque fue en 1861, en 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, y en su primera edición esto todavía no se conocía. En una edición posterior, Darwin hace referencia a este descubrimiento en Alemania, en una localidad que se llama Solfogen, y cuenta esto que está escrito ahí. No hace mucho tiempo los paleontólogos suponían que la clase entera de aves había empezado a existir súbitamente durante el periodo Mioceno. Pero hoy sabemos, según la autoridad del profesor Owen, Richard Owen, un famoso anatomista inglés, que es seguro que durante la sedimentación Cretácico superior vivió un ave. Y todavía más recientemente ha sido descubierta en las pizarras oolíticas de Solfogen la extraña ave Archaeopteryx, que Darwin escribe mal incluso en el texto, con una larga cola como un saurio, la cual lleva un par de plumas en cada articulación y con las alas provistas de 2 uñas libres. Difícilmente ningún descubrimiento reciente demostrará con más fuerza lo poco que sabemos hasta ahora de los habitantes anteriores del mundo. Darwin esbozaba de que para poder corroborar este proceso de cambio gradual entre los seres vivos, las evidencias eran difíciles de conseguir porque el registro fósil era imperfecto, el registro fósil no preserva todos los eslabones entre los diferentes cambios que se van dando a lo largo de los miles y decenas de miles o millones de años en todos los seres vivos. Y obviamente esto es histórico, pero ustedes sabrán que desde el punto de vista más político, más social, cultural, este descubrimiento de la evolución, esta teoría de la evolución que poco a poco se fue fundamentando con evidencia, incluso después de la vida de Darwin, fue tomando una especie de enfrentamiento con la visión del mundo anterior a la evolución, a la teoría de la evolución, que era una visión totalmente creacionista, incluso en grandes científicos, como Richard Owen, el famoso anatomista que Darwin hacía referencia. Ellos creían de que, bueno, todos los seres vivos eran creaciones fijas y que si se destruían no volvían a aparecer y volvía a aparecer una creación nueva cada tanto tiempo. Y Darwin habla de un mundo totalmente distinto, que implica una antigüedad del planeta mucho mayor, y que, bueno, de alguna forma destrona lo que era la concepción más bíblica del mundo y de la vida. Aquí tienen una representación de Archaeopteryx, obviamente, y bueno, este descubrimiento de Archaeopteryx, que después luego de la pluma aparecen esqueletos completos, increíblemente preservados,
con este esqueleto de la cola, del cuello, de las alas, de las garras de los brazos. Y bueno, a partir de ese momento se empieza a observar de que este pequeño animal del tamaño de un cuervo europeo, unos 200 gramos, tiene características increíbles compartidas entre las aves y los reptiles. Tiene dientes, es un ave que tiene dientes, que tiene un esqueleto de vértebras en la cola, y que tiene los dedos libres de las manos, algo que en las aves está totalmente fusionado, y que en esos dedos incluso hay garras. Entonces toda la apariencia de un ave que tiene vestigios de reptil, lo que se conoce como la evolución en mosaico. Y obviamente a lo largo de todos los estudios anatómicos, de Archaeopteryx y todo lo que se fue conociendo, empezó a generarse, yo diría después de la segunda década del siglo, la segunda mitad del siglo XX, empezó a generarse una fuerte corriente que defendió, desde el punto de vista científico, que las aves provenían de un grupo de dinosaurios carnívoros, que, bueno, podría haber sido algo así. Acá vemos justo un dinosaurio cazando un Archaeopteryx. Y que, bueno, las aves son la continuación de los dinosaurios prácticamente hoy en día, con su enorme diversidad de formas, tamaños, colores, formas de vida, hábitats, conductas. Y, por supuesto, esto de alguna forma fortalecía la posición evolutiva de Darwin de la continuidad de ese proceso gradual de cambio en el cual se identifica el eslabón, digamos, perdido entre lo que son los reptiles y las aves, que son los dinosaurios, un grupo de reptiles no existente actualmente. Y fue defendido, y es el consenso de gran mayoría de los biólogos que estudian las aves. Pero les cuento de que, como todo en ciencia, siempre tiene divergencias. Esto es simplemente el comentario de un autor que me parece interesante traerlo, que se llama Alan Feduccia, que es un norteamericano, que él criticó conjuntamente con otros investigadores, paleontólogos, estudiosos de las aves fósiles y de las aves prehistóricas, de que, bueno, el origen de las aves no estaba tan claro de que fueran los dinosaurios, y que podrían haber sido de repente otro tipo de reptiles que durante los periodos del Jurásico o del Triásico, lo que se conoce como el Mesozoico, podrían haber dado lugar al grupo de seres alados. Y bueno, estas teorías generaron dos bandos que se enfrentaron en forma, les cuento, muy virulenta. Cuando uno lee los artículos de las críticas entre estos grupos, les llama la atención cómo se tiraban opiniones que van más allá de lo personal que a lo que son las ideas. ¿Por qué yo identifico que se genera este debate tan fuerte? Pues bien, porque yo creo que el origen de las aves a partir de los dinosaurios refuerza justamente algunos de las partes más débiles que Darwin identificaba de su propuesta de la evolución. Y el descubrimiento de la conexión dinosaurios-aves un poco reforzaba eso frente a los creacionistas que tenían críticas respecto a que la evidencia fósil no demostraba la idea de Darwin. Este debate se dio mucho, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, donde la comunidad creacionista es muy fuerte, y entonces incluso ustedes, no sé si escucharon, que en algunos estados de Estados Unidos se obligaba a impartir educación secundaria y primaria del origen de la vida a partir de la versión bíblica, de la Biblia. Y en algunos casos incluso hablar en forma totalmente contraria a lo que era la evolución de Darwin,
que es una idea científica. Y bueno, esa situación de cosas me parece que dio lugar a que, bueno, se diera ese debate tan virulento como una protección muy fuerte de lo que era la ciencia y el respaldo de esta idea de Darwin de la continuidad gradual de los seres vivos. Les cuento que hoy en día hay más evidencias que nunca, y es muy probable de que la idea de que el origen de todos los grupos de aves vivientes sea de un dinosaurio carnívoro es muy plausible, sumamente plausible. Pero lo que Feduccia, este científico norteamericano, defendía o esgrimía, es que muchas de las evidencias que se manejaban en un cierto momento para conectar dinosaurios con aves eran muy discutibles. Y las críticas de Feduccia hablan de que estas grandes ideas evolutivas tienen que ser fundamentadas con un proceso metodológico, sistemático, creíble, fundamentado. Y de alguna forma me parece interesante, simplemente lo dejo para la futura discusión o para cuando ustedes lo dispongan, de que, bueno, muchas grandes ideas a veces tienen que ver con coyunturas políticas en donde la ciencia no está libre y a veces se fuerzan ciertas cosas. Mucho después en los tiempos de Feduccia aparecieron, como les comentaba, evidencias muy fuertes, por ejemplo, increíble conservación de los pigmentos de las plumas de los dinosaurios emplumados en diferentes partes del mundo, que, bueno, muestran cómo estos pigmentos son homólogos, es decir, tendrían una relación filogenética, es decir, una relación de parentesco en el tiempo, con los pigmentos que dan color y estructura a las plumas de las aves actuales. O sea, evidencias muy, muy fuertes que estarían, digamos, estableciendo la conexión entre dinosaurios y aves. Por ejemplo, la de los dientes no es una conexión tan fuerte porque los reptiles que no son dinosaurios también tenían dientes. Entonces, y se sabe que las primeras aves fósiles tenían dientes también. Incluso hay algunos experimentos genéticos, les cuento interesantes, donde se puede inducir a un embrión de pollo, de una gallina, a que nazca con dientes. Así que, bueno, hay diferentes críticas y estas dos escuelas. Hoy en día creo que ya está más apagado y hay más consenso del origen de las aves. Lo otro interesante que les traigo del origen de las aves es dónde surgen los grupos modernos de las aves, porque los grupos más antiguos, en este esquema que veo, que les muestro aquí, hay por debajo de esta línea de 65 millones de años, donde termina lo que se llama la era de los dinosaurios, con la caída del meteorito, ese famoso en América Central, lo que se considera aves primitivas, que tienen dientes, que tienen esqueleto caudal en algunos casos, como Archaeopteryx, y serían como las aves primitivas. No sé si se cortó ahí la conexión, pero bueno, Sí, sigo pero hablando. se cortó un poquito, Bueno, pero se comprendió. está. Y después de la línea de 65 millones de años, aparecen entonces, según esta idea de Feduccia en el 2003, aparecen todos los grupos de aves modernas, lo que llaman los neognatos o neornites. Aparecen por un lado este grupo de los paleognatos, que son las aves no voladoras, en las que están ñandúlos, las perdices, etc., el avestruz, y por otro lado la enorme cantidad de las otras aves existentes en la diversidad actual, con un último evento un poco más reciente, acaso de unos 15 millones de años, que es la enorme diversidad de paseriformes, lo que llamamos pájaros, que es un evento evolutivo, lo que se llama una radiación evolutiva mucho más reciente. Esta idea de que los grupos modernos evolucionaron luego de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años es lo que se llama la idea del Big Bang aviano. Todos los grupos modernos explotaron en poco tiempo geológico a una enorme diversidad de especies
luego de la desaparición de los dinosaurios. Esta es la idea de Feduccia, que se enfrenta a la idea de otros investigadores, como este que cito aquí, Clark y otros investigadores, los cuales defienden que no, que en realidad la enorme mayoría de los grupos de aves actuales ya existían en la época de los dinosaurios y pasaron el límite de la desaparición de los dinosaurios ya como grupos ya totalmente constituidos. Es decir, que aves que, por ejemplo, no tenían dientes convivieron con aves que sí tenían dientes. O sea que el origen de los grupos más modernos es mucho más antiguo que el que plantea Feduccia. Y bueno, y esto también es una cuestión metodológica, porque bueno, aquí tendríamos que medir tasas de cambio evolutivo a nivel morfológico, pero también a nivel genético. Entonces, habría que analizar cómo es que se mide esta aparición de la diversidad en el tiempo, y también es un problema metodológico, que haya habido algunos grupos de aves, que los cuales se encuentran fósiles antes de los 65 millones de años, más antiguos que 65 millones de años, no implica de que haya habido una radiación, es decir, una ampliación de diversidad luego del límite de desaparición de los dinosaurios. Por lo tanto, también plantea un problema metodológico. Interesante lo de Feduccia en ese sentido, a pesar de que de repente no tenía razón y que sus ideas caen por la evidencia, plantea revisar con más cuidado lo que son las aseveraciones en ciencia. Eso para lo que es un poco la evolución de las aves. Bueno, el registro fósil de las aves hoy existen unas 10.000 especies, eso va fluctuando y probablemente estemos por encima de los 10.000, la enorme diversidad de especies, uno de los grupos de vertebrados, después de los peces, el grupo de vertebrados más diverso. Y actualmente tenemos un registro fósil que cuenta con unas 2.000 y pico de especies, quizás ese número es un poco corto hoy en día, acaso, pero estamos muy lejos de conocer la mitad del número de especies fósiles de lo que serían las especies actuales hoy en día. O sea, estamos muy lejos de conocer 5.000 especies diferentes bien establecidas en el registro fósil. ¿Y por qué eso? Cuando obviamente si uno se pone a pensar en la inmensidad del espacio, del tiempo hacia el pasado, estamos hablando que el origen de las aves podría haber tenido 150 millones de años como mínimo, algunos piensan incluso más antiguo todavía, ¿cómo puede ser de que, bueno, conocemos tan pocas especies fósiles de aves en relación a la cantidad de tiempo enorme que ha pasado y en relación a la cantidad de especies actuales que hay, que se conocen hoy en día? Bueno, eso puede tener que ver justamente con ciertas características del grupo. Por un lado, de que la mayor parte de las aves tienen un tamaño pequeño. Y ustedes saben que los fósiles, el registro de los huesos y de los materiales que se pueden conservar, esos procesos que se dan para que se conserven estos materiales biológicos, son muy raros. Encontrar un fósil es una excepción, es algo excepcional. Encontrar un fósil de ave es algo mucho más excepcional. Entre otras cosas porque las aves son en general, la gran mayoría, pequeñas. Y muchos de sus huesos son muy frágiles, como por ejemplo los huesos, los cráneos, son muy difíciles de encontrar. Y acaso por elegir algún hueso frecuente y un poco más fuerte, las garras de los dedos son un poco más fáciles de encontrar. Estos procesos que tienen mucho de azar y que permiten de que llegue a nuestros días material fósil de aves prehistóricas, bueno, es algo realmente excepcional. Y digamos, empezando un poco, ya metiéndonos en tema, cada vez que, bueno, se encuentra un ave fósil, una novedad fósil en Uruguay, por supuesto, para mí es una alegría increíble. No todas las salidas de campo de prospección paleontológica implican el descubrimiento de un hueso fósil de ave, en lo absoluto, y son con la proporción con respecto a la cantidad de fósiles de mamíferos que pueden encontrarse es muy disímil, no sé, 5-1, 10-1,
o peor. Y para empezar la historia digamos, de lo que un poco cronológicamente, cómo arranca la historia del estudio de las aves fósiles en Uruguay, tenemos que irnos hacia la década del 30, cuando este señor Lucas Kraljevic, un argentino o paleontólogo, que hereda todos sus saberes de los hermanos Ameghino, los famosos paleontólogos argentinos, decide emigrar a Uruguay por problemas de relacionamiento con el Museo de Historia Natural de Buenos Aires, y es invitado a trabajar en mi museo, en el Museo de Historia Natural, el Museo de Todos, de Uruguay, y bueno, y ahí comienzo estudios de una enorme cantidad de fósiles de Uruguay, en un trabajo de muy pocos años, desde el 30 hasta el año 32, donde, otra vez, ahora sí, de vuelta, Kraljevic cae enfermo por una enfermedad que prácticamente lo deja paralizado, un derrame cerebral, y termina muriendo muy poco después, en el año 33. Y bueno, es el padre de lo que es la paleontología de vertebrados de Uruguay, este argentino con una capacidad de trabajo impresionante y les diría una precisión en sus apreciaciones bastante importante con lo que se tiene que tener en cuenta, que era el conocimiento en su época, ¿no? Y de los primeros fósiles de aves que él describe, él habla de este fósil, de esta foto muy vieja, fea, pero simplemente es una foto de su publicación original del año 32, donde funda una especie de un ave fósil que denomina Devicencia gallinale, lo que implica el grupo de las aves gigantes, las aves del terror. Y lo que vemos acá son los huesos del talón de un ave, que está marcado, acá van a ver siempre un esquemita para guiaros un poco lo que es la osteología de las aves. Esto en rojo acá sería lo que se llama el tarso metatarso. Aquí está la rodilla del ave, este es el fémur, esta es la tibia, que se denomina en realidad tibiotarso, y esto es el tarso metatarso, que es el hueso que baja antes de los dedos del ave. Y el tarso metatarso vendría a ser como nuestros huesos del talón, solo que los huesos de nuestro talón son todos planos, huesos en general planos o prismáticos, y el tarso metatarso es un hueso largo. En las aves es un hueso largo, es un segmento más. En general, la rodilla de las aves, cuando las vemos caminar, está toda cubierta de plumas, y lo que vemos moverse es la articulación entre la tibia y el tarso. Lo que se debería mover sería como la articulación del tobillo. Y bueno, estos son tarsos-metatarsos, esto es una ave prehistórica muy grande que se llama Brontornis, que es de Argentina. Esto es lo que él describió, Kraljevic, aquí el material de Uruguay, aquí comparado con otra especie fósil de Argentina, y esto es el tarso-metatarso de ñandú, una ave bastante grande. Vean las diferencias de tamaño con un ñandú. Son aves gigantes que ya habían sido descritas por Ameghino en el siglo XIX, y que poco a poco fueron conocidas como aves del terror. Fororácidos es el nombre feo técnico. Aquí tiene el material, una fotografía más moderna, es el material, cuando está marcado con rojo, implica en general que es el material tipo, y esto es de Vicencia Gallinali, entonces en honor a el propietario del lugar donde se encontró, y de Vicencia es en honor al director de la época que invitó a Kraljevic, de Vicenzi, invitó a Kraljevic a trabajar en Uruguay. Y bueno, este es un material que está en el museo. Mucho después apareció este material muy parecido al anterior, que está guardado en la colección del Museo Bautista Rebufo, en la ciudad de Colonia, que también, este material supuestamente viene del Oligoceno, el material de Kraljevic, pero no se sabe exactamente la procedencia. El Oligoceno son unos 20 y pico de millones de años. Probablemente, si esto fuera verdad, sería el fósil más antiguo que se conoce de ave en Uruguay, pero como no hay una clara procedencia de dónde proviene el material, esto es muy discutible. Este sí es un material que probablemente provenga de las costas de San José y viene de un lugar que, asignado geológicamente, podría tener unos 2,5 millones de años.
lo que se llama la formación Raigón, ahí en San José, y bueno, es también considerado de la misma especie que el anterior. Las aves prehistóricas, estas aves gigantes, aves del terror, se pueden representar acá en este dibujo como aves corredoras, obviamente no voladoras, aves que, bueno, estos huesos, si uno tratara de calcular a partir de sus dimensiones cómo sería el tamaño de esta ave, tendría casi 2 metros y tendría más de 100 kilos. Aves que se conocen sus cráneos también, cráneos de unos 70 centímetros con puntas súper puntiagudas, bichos súper cazadores probablemente por su tamaño, por la forma del pico y por las garras sumamente curvadas de los dedos. Acá hay otro esqueleto de un ave del terror, y supuestamente los parientes cercanos más relacionados con este grupo de aves fósiles que ya no existe más, una familia que ya ha desaparecido por completo, pueden llegar a ser justamente lo que son los cariámidos, la seriema, que habita nuestras sierras, y esta otra que es la chunga, o seriema más chica de lo que es el norte de Argentina, que en nuestro país no hay registro, sí, de la seriema, y serían las aves, el grupo de aves más cercano a las aves del terror. Le cuento que probablemente los antepasados de estas aves grandes, de huesos robustos, aves carnívoras, corredoras, no voladoras, hayan provenido de un ancestro probablemente volador, quizás muy parecido a una seriema. ¿Acaso las seriemas podrían ser los ancestros de los fluorácidos, de las aves del terror? Lamentablemente eso todavía falta investigar y establecer. Y la seriema, digamos, son bichos pequeños, ¿no? Estamos hablando de bichos que algunos pasan los 100 kilos, contra bichos que una seriema que es mucho más grande que la chunga, está por encima anda por ahí por cerca de los 2 kilos, una cosa así, una diferencia de tamaño enormes. Así que probablemente lo que piensan los científicos es que el origen de este grupo de aves que habitó en toda América, las aves del terror, haya sido de aves pequeñas que por un proceso de especialización les sirvió ser cada vez más grandes, más robustos, con picos más grandes, más fuertes, y transformarse en las famosas aves. Estos serían los dinosaurios de las aves, pero no son dinosaurios, son aves modernas, pero gigantescas y no voladoras, que perdieron el vuelo secundariamente. Incluso los huesos de las alas son sumamente pequeños y los huesos de las patas son sumamente desarrollados. Bueno, estas aves carnívoras, como les cuento, habitaron en toda América, se encuentran fósiles en Uruguay. Y la idea, bueno, otras cuestiones adaptativas de estas aves es que, bueno, esto es parte de mi tesis de doctorado, la idea de que esta garra interna, esta es una garra de uno de los dedos de estas aves, ¿tá? Las aves tienen 3 dedos, en general tienen 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás, el de hacia atrás es el dedo 1, el dedo interno, si esto es una pata de una seriema, vista desde la posición plantar, sería la pata izquierda, el dedo más interno es el denominado dedo 2, el central es el dedo 3, y el más externo es el dedo 4. Y una observación de mi tesis fue, bueno, eso de que la garra del dedo interno, del dedo 2, es sumamente curvada, como se ve en la seriema, una garra curvada muy grande, y que para un ave corredora, tener una garra tan fina y curvada habría sido un problema. Entonces, ¿qué adaptaciones podría tener un ave para correr y llevar una garra tan curvada, tan débil, supuestamente tan débil, para poder correr y llevarla sin chocar contra el suelo? Y bueno, una propuesta que hice en la tesis fue de que algunas especies de aves del terror tenían algunas adaptaciones en las falanges de los dedos previo a lo que es la garra, lo que se llama la falange lingual, que permitirían de que la garra, el hueso de la garra, y el estuche córneo, que no se conserva en los fósiles, fuera un poco elevado. ¿Cómo se observa en forma análoga, sin relación de parentesco, pero en forma análoga, en los dinosaurios carnívoros llamados, no sé, los raptores, Velociraptor o Deinonychus, famosos que
las películas de Spielberg. Y en la Seriema también hay una leve adaptación en este sentido, además de que las almohadillas de grasa que están debajo de los dedos de la Seriema y de muchas aves también, permiten como una especie de diferencia que eleva la garra del nivel del suelo. Y que le habría permitido a estas aves, por ejemplo, usar sus patas como un arma fundamental y usar esa garra para retener presas contra el suelo. Pero bueno, una de las ideas de este grupo era que, bueno, habían desaparecido hace aproximadamente 1,5 millones de años. Tiene que ver con este trabajo de un fósil encontrado en Uruguay, que durante mucho tiempo se consideró el registro más reciente de este grupo. Es un tibio tarso enorme, como ven, ¿tá? Tiene más de 70 centímetros, colectado por este señor, que es Luis Castiglioni, un gran buscador de fósiles de nuestro país, una colección fantástica. Y aquí está lo que es la marca de esto, sería el tibio tarso, el hueso que vendría después del fémur. Unos argentinos y uruguayos publicaron este material y lo asignaron con una antigüedad más o menos de 1,5 millones de años, y eso habría sido lo que ellos entendieron era el registro más reciente de este grupo de aves conocido. Compitiendo un poco con registros de Norteamérica que luego pasaron, se entendió que eran mucho más antiguos de lo que se manejaba, una especie norteamericana, pero bueno, esto habría sido el registro más reciente, encontrado en estas barrancas sobre el Río de la Plata, estas barrancas de lo que se llama Puerto Arasatí, en San José. Pero, mucho tiempo después, aparece este huesito en una cantera cerca de Montevideo, la cantera Casil, y bueno, y podemos publicar con un colaborador brasileño, experto principal en este grupo de aves fósiles, las aves del terror, Herculano Alvarenga, publicamos este pequeño huesito, o resto de un huesito, está roto, que sería un tarso metatarso, un hueso del talón de un ave, asignado a un ave del terror, y que por el lugar donde se encontró habría tenido aproximadamente unos 18.000 años de antigüedad. Increíblemente, mucho después, un colega encuentra en un museo de Soriano, en una colección poco revisada del Museo de Alejandro Berro, un hermoso museo que hay en la capital de Soriano, encuentra un hueso prácticamente idéntico al que habíamos descrito con Alvarenga. Y bueno, y aparece un nuevo registro que, según los datos que implicaba este material, también sería de un yacimiento que implicaría una antigüedad muy similar a lo que habíamos descrito en la cantera Casil, pero de Soriano. Hay que tener mala suerte para encontrar el mismo hueso prácticamente idéntico, un material de ave tan raro pero tan importante, ¿no? Pero bueno, no agregamos mucho más información, solo que había más obviamente estaba disperso por todo el territorio. Pero también en esta misma colección, este colega Felipe Montenegro encuentra este huesito, este pedazo de hueso que es un húmero, un hueso del brazo, del ala, este hueso de aquí, que también proviene de un yacimiento de un lugar del departamento de Soriano, y que luego de un estudio de comparativo con los húmeros de materiales de aves del terror que se conocían históricamente, colectados en Argentina sobre todo, los comparamos y vimos que teníamos un húmero de un ave del terror. Típico húmero, que como ven esto es la cabeza del húmero, es un típico húmero de un ave que volaba poco o no volaba, una cabeza como reducida. Los húmeros de las aves voladoras tienen unas cabezas bien expandidas, grandes, es una cabeza de un húmero chiquita. Y bueno, este material también fue asignado a la familia de aves del terror, y bueno, con un proceso complejo de datación del yacimiento, de los sedimentos donde se encontró, datamos una antigüedad de unos 96.000 años más o menos,
también lo que se conoce como el periodo Pleistoceno tardío, lo que sería, podríamos llamarlo un poco más coloquialmente, nuestra era del hielo uruguaya. Y bueno, aquí un poco los huesos de aves del terror, pero también, bueno, otra cosa relevante, ¿no? Si estamos hablando de que algunos huesos podían llegar a tener 18.000 años, tenemos que tener presente de que incluso cuando llegan los primeros habitantes sudamericanos a Sudamérica y a nuestras tierras, es probable que hayan tenido la posibilidad de encontrarse con los últimos representantes de este grupo de aves carnívoras, probablemente no voladoras o muy poco voladoras, las aves del terror. Otra cosa que deriva un poco de este descubrimiento. Otros fósiles encontrados, mucho más antiguos, un hueso de un flamenco, un hueso de la pata de un flamenco de 5 millones de años del departamento de San José, en la costa. Bueno, se han encontrado restos de ñandúes y de patos en el Pleistoceno de Salto y Canelones, ahora vamos a ver algunos. Y muchos de estos huesos han aparecido en estas pequeñas barrancas costeras en el departamento de Canelones, en lo que es el balneario de San Luis. Sobre todo descubrimientos hechos por mi compañero de trabajo y amigo del museo, Andrés Rinderknecht, que es el encargado de paleontología del Museo de Historia Natural, que bueno, desde muy chico colectó muchos materiales en esta zona de la costa uruguaya en Canelones, en el balneario de San Luis. Por ejemplo, huesos de carpinteros fósiles del mismo género que los carpinteros del género Colaptes, carpinteros de campo, el carpintero de Nunca Roja, huesos de teros también, fósiles, que tienen una antigüedad que es de lo que sería el Pleistoceno tardío aproximadamente. Después también otro descubrimiento de Andrés con un ornitólogo que ahora trabaja en Canadá, que es Santiago Claramunt. Describieron este furnárido, es un maxilar, la parte de arriba del pico, marcado ahí, de un furnárido que es muy emparentado con el hornerón. Acá lo ven, el Pseudocesura lofotes, al que le pusieron el nombre de Pseudocesuropsis porque sería como un género muy afín a este género actual, y Cuelloy en honor a Juan Cuello, que era el señor al que está dedicado esta charla. Luego también otros fósiles interesantes son fósiles que se han encontrado de húmeros de loros barranqueros. Es una de las aves más lindas para mí, que es el loro barranquero, que es un loro que ustedes saben tiene una dispersión austral, del sur de la provincia de Buenos Aires hacia lo que es la Patagonia Argentina, y también Chile. Y bueno, el loro barranquero actualmente hoy en día se lo considera un visitante ocasional en Uruguay, sobre todo en lo que es el invierno austral, buscando de repente temperaturas un poco más benévolas, pero es muy raro de verlo, no es fácil de ver los ejemplares hoy en día. Y se ha encontrado en diferentes zonas del país fósiles de estos animales, incluso de especies fósiles del mismo género, pero que ya desaparecidas, que pertenecen, por ejemplo, a una dispersión, lo que es el departamento de Salto, y también en lo que es Canelones. Estos materiales fueron encontrados y descritos por argentinos y uruguayos en el 2009, y digamos, de alguna forma lo interesante es que, bueno, en el pasado, en lo que habría sido la era del hielo, estos animales, acaso por diferencias climáticas más globales y permanentes, climas de repente más fríos, más secos, habría sido más frecuente en territorio uruguayo. Esta zona punteada aquí en gris sería donde en general se han visto los avistamientos históricos y actuales, en la zona oeste del país, sobre el Río de la Plata, pero bueno, en el pasado se conocen registros fósiles bien al norte, donde hoy en día hace mucho calor. Estamos hablando de una especie que está acostumbrada a vivir en zonas frías.
Otro caso similar es la de Cauquén, Cloéfaga picta, otro material fósil, en este caso un hueso de la pata, encontrado en la zona centro-norte del país, en Tacuarembó, sobre todo lo que se llama la formación Sopas, asignado también a sedimentos a una antigüedad del Pleistoceno tardío, unos 10.000 años, un poco más para atrás. Y bueno, y obviamente la dispersión de este Cauquén, de este anseriforme, es donde está esta zona acá rayada en lo que es Argentina, es un ave de zonas frías, y que muy ocasionalmente llega a Uruguay, al sur de Uruguay, durante el invierno, y que, bueno, se han encontrado fósiles bien al norte. ¿Acaso que tenga que ver con diferencias climáticas que en el pasado se daban y que permitían que esta especie pudiera llegar mucho más lejos, en climas más fríos, más secos? Haciendo una propaganda un poco de un proceso que es ya un objetivo de vida, estos dibujos pertenecen a mi compañero y colega Carlos Calimares, que, bueno, con el cual estamos haciendo la guía de aves de Uruguay, y esto es parte de lo que es la representación de la guía para esta especie de Cloéfaga picta, registrada en Uruguay actualmente. Bien, otros materiales muy importantes en los cuales he participado es la descripción de caranchos gigantes. Los caranchos son muy habituales en todo el país, estas aves carroñeras, predadoras, y bueno, estos materiales pertenecen al Museo de Historia Natural y logramos en el 2012 describirlos y formar una nueva especie que se conoce como caracara mayor, o el carancho grande mayor. Aquí tenemos huesos parcialmente completos de fémur, esquirlas de huesos largos que no sabemos exactamente qué es, un pedacito muy pequeño de lo que es un esternón, huesos de la escápula, del hueso de atrás, de la espalda del ave, y estos huesos son los huesos, ahora vamos a hablar un poquito más, que son los coracoides, que son los huesos del pecho de las aves, que nosotros no tenemos, obviamente, y que, bueno, en nosotros, les cuento una curiosidad, una anécdota anatómica, tenemos un proceso que se llama proceso coracoideo, que juntamente con la escápula forma, en la mayoría de los mamíferos y en los seres humanos también, forma las paletas de la espalda que denominamos omóplatos. Así que las aves tienen escápulas y la mayor parte de los mamíferos tienen omóplatos, que es la fusión de coracoides con escápula. Estos materiales se encontraron en el balneario San Luis, que es un balneario muy prolífico en registro en aves fósiles, en este agujero aquí cerca de lo que es la costa del arroyo El Bagre, un arroyo que desemboca en el río de la Plata, ahí en el balneario San Luis. Aquí estamos con Andrés Rinderknecht en pleno invierno, con bastante frío, cerca de lo que es el lugar donde se sacó estos materiales, enterrados en un sedimento dentro de la caparazón de un gliptodonte, esos armadillos gigantes de la era del hielo. Ese descubrimiento fue hecho por Luis Castiglioni, el señor que les hablaba antes, el gran buscador de fósiles. Y bueno, dentro del sedimento que se tuvo que cavar dentro de lo que es la caparazón enorme de este animal, de este gliptodonte, se encuentran estos huesitos, que les cuento, la historia es media accidentada, porque estos huesitos viajaron con un científico uruguayo a Argentina para revisar material de aves en el Museo de Buenos Aires, y con una desgracia, muchos de estos huesos se rompen en el viaje, en el proceso, y algunos se pierden. Y quedan depositados desde la década del 70 o 60, es el descubrimiento más o menos, es ese origen, quedan depositados en el museo prácticamente sin describir y sin poder identificar. Y bueno, ya bien entrado el siglo XXI, logramos nosotros tener la suerte de identificar esta carancho gigante. Aquí tienen un coracoides, ese hueso que les digo del pecho que está por aquí, que tiene conexión con el esternón abajo, con la fúrcula, el hueso de la suerte, o las clavículas del ave, y con el húmero acá arriba. Y este hueso es el hueso del carancho fósil, miren, comparado con lo que es un carancho actual.
las diferencias de tamaño. Mientras un carancho actual anda cerca de los 2 kilos, un poco menos de 2 kilos, este carancho habría pesado, según las dimensiones de los huesos, calculamos que habría pesado más de 3 kilos, casi 4 kilos, 3.700 gramos es la estimación concreta. Comparado con otras especies de caranchos y caracaras, del grupo de los falcónidos que pertenecen los caranchos, y miren el tamaño como le gana a todos por lejos, ¿no? El enorme tamaño de este animal al que le llamamos caracara mayor. Y bueno, mucho después tuvimos la suerte de colaborar con unos paleontólogos argentinos, que nos invitaron a trabajar en este material. Esto que ven aquí es la porción más de abajo, distal, de un tibio tarso. Esto es un tibio tarso de un carancho fósil. Aquí tienen comparado con lo que sería la porción más distal, más de abajo, de un tibio tarso de un carancho actual. Miren la enorme diferencia de tamaño. Sería el hueso de la tibia aquí, la parte de abajo prácticamente. Y este animal es un material que encontraba en Argentina, cerca del río Quequén, y estimamos una masa, es un material del Museo Argentino de Ciencias Naturales, estimamos una masa estimada de unos 7.200 gramos. Es tan increíblemente grande que este carancho de antigüedad del Pleistoceno tardío, igual que el caracara mayor, de la era del hielo, habría estado en el rango de tamaño de un águila arpía. Una cosa absolutamente increíble. Aquí con una fotografía de Carlos Calimares, que me prestó esta fotografía para hacer un poco esta silueta imaginada de lo que habría sido este carancho enorme comparado con un cóndor andino, una ave gigantesca de 11 kilos, es un macho incluso. Miren lo que es un carancho, un ave que nos llama mucho la atención cuando la vemos pasar por el cielo montevideano, por ejemplo. Miren lo que es al lado de un cóndor, y miren lo que habría sido al lado del carancho fósil, ¿no? Cuestiones del pasado que a mí me apasiona siempre pensar y conocer. Otro fósil muy importante en nuestro registro, también perteneciente a la colección de paleontología del Museo de Historia Natural de Montevideo, es este pedazo de cadera de un ave que pertenece al grupo de las aningas. Aquí, visto de costado, pueden ver, esto es el acetábulo, este sería el hueso de la cadera, y aquí está el agujero por donde encajaría la cabeza del fémur, el primer hueso de la pata del ave, y esto fue asignado a un ave fósil llamada aninga, una aninga gigante. Fue encontrada en el balneario Quillú, en San José, y según la datación, según lo que se conoce de los sedimentos encontrados, habría tenido una antigüedad entre 2 y 4 millones de años. Una aninga como esta, igual serpiente, que bueno, es bastante raro en Uruguay, sobre todo principalmente en la zona norte, y que bueno, en el pasado vivía cerca de la costa o en el sur del país. Aquí tienen la cadera comparado de una aninga actual con lo que habría sido la aninga, el hueso de la cadera fósil, y completado, en dibujo, completado lo que habría sido la cadera entera. Una enorme diferencia de tamaño, de una aninga gigante, un grupo de aningas gigantes que vivió en Sudamérica. Se conoce que vivió en Sudamérica una diversidad considerable, muchas especies en Chile, Brasil, Argentina, y que en este caso fue descrita esta especie uruguaya como Giganinga quilluensis, en honor al lugar de la playa Quillú, en San José, sobre el Río de la Plata, y descrita por Andrés Rinderknecht y un colaborador argentino en el 2002. Un bicho que, según el tamaño de la cadera, habría tenido una masa de 13 kilos, cuando las aningas apenas, algunos ejemplares pueden estar cerca de los 2 kilos. Miren aquí, comparado con una aninga actual y el tamaño en relación a una persona. Bueno, otro fósil descrito muy recientemente, el año pasado, es el primer registro de un pingüino fósil para Uruguay. Es este material aquí en color marrón.
aquí está el hueso, un hueso es un húmero. Los pingüinos tienen números muy raros comparado con otras aves, muy aplanados, con una cabeza muy rara. Este es el hueso del húmero, que el hueso de lo que sería la aleta del pingüino. Y bueno, como ven, tiene este color típico que proviene debajo de yacimientos fosilíferos, debajo del Océano Atlántico, en rocha. Este fósil se encontró cerca de La Paloma y proviene de yacimientos fosilíferos debajo del océano. Y lo increíble de esto es que, bueno, tiene que ver con que en toda la costa atlántica uruguaya y la costa atlántica argentina y también de Brasil, del sur de Brasil, se encuentran huesos de animales fósiles que habrían sido terrestres. Por ejemplo, la gran megafauna de elefantes, gliptodontes o perezosos gigantes, se encuentran huesos de estos animales de la era del hielo debajo del océano Atlántico. Incluso pescadores que pescan, por ejemplo, no sé, un colmillo de un gran mastodonte debajo del océano. Eso saben, tiene que ver con las ingresiones y transgresiones del océano sobre el continente, que tiene que ver con cambios climáticos, cambios de la temperatura, que hace que el océano retrocedió y avanzó sobre el continente varias veces. Y por ejemplo, durante el Pleistoceno tardío, la costa de Rocha tenía unos 200 kilómetros, lo que hoy en día es mar adentro, en un escenario absolutamente inimaginable, con pasto, árboles y animales terrestres, herbívoros, carnívoros, viviendo en lo que hoy es pleno océano Atlántico. Y debajo de ese océano Atlántico sale este huesito, que justamente es el primer registro de un pingüino fósil. Aquí en el mapa tienen lo que sería en punteado negro, un poco más en zoom, primero que son las colonias de los pingüinos de Magallanes, a los cuales estaría asignado este material fósil. El pingüino de Magallanes es el pingüino más común en nuestro país, que como ven en esta zona pintada aquí en gris, es la zona de dispersión de este pingüino, tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico. Logran migrar durante el invierno, especialmente los ejemplares juveniles, a costas de uruguayas, pero también a costas de Brasil, llegando incluso a la punta más septentrional ahí de Brasil, cerca de Salvador, el norte de Brasil. Enorme la dispersión que tiene este animal. Y bueno, este es el primer registro de pingüino de esta familia para Uruguay. La antigüedad de esto es muy incierta, pero supuestamente habría sido pleistocénico, es decir, 10.000 años hacia atrás, pero el rango de tiempo es muy grande. Otros animales en estudio es un conjunto de huesos fósiles encontrados en diferentes puntos del país que están relacionados con un grupo de aves que hoy en día existen en nuestro país, que son los catártidos, los buitres, los cuervos. Y uno de ellos es este hueso que estamos estudiando, que es el hueso de la suerte, lo que es las clavículas unidas, ese huesito de la suerte, se ve en el pollo, que son las dos clavículas que en las aves está fusionado, que es muy importante para el vuelo, y que aquí vemos comparado a este hueso fósil encontrado en Tacuarembó, en el arroyo Sopas, comparado con lo que son la fúrcula, las clavículas de un cóndor andino macho. Este material es mucho más grande que cualquiera de los materiales óseos comparados de buitres como el buitre de cabeza roja o el buitre de cabeza negra, mucho más grande, andaría cerca del rango más bajo de lo que son estos gigantes actuales que son los cóndores andinos, el Vultur bifus. Este hueso andaría en el rango de lo que serían las hembras más pequeñas. Y esto fue encontrado en esta localidad de Tacuarembó, en yacimientos asignados también al Pleistoceno tardío, la era del hielo uruguaya, y que, bueno, que han sido asignados a la familia Catártide, a la familia de los buitres sudamericanos. Y bueno, estamos en proceso de estudio con otros materiales fósiles, no voy a quemar todo porque estamos en proceso de publicarlo, entonces solo les muestro este.
pero también estamos estudiando un hueso de la pata, muy, muy grande, un hueso de la tibia, y estamos estudiando un hueso del peroné, ¿tá? El hueso del peroné también, de un ave de este grupo de catártidos fósiles. Todos más o menos de la misma antigüedad y de diferentes puntos del país. Una de las implicancias de que en el pasado en Uruguay haya existido fósiles de catártidos, de buitres, aves carroñeras, voladoras que buscan animales muertos, tiene que ver un poco con lo que ya se sabía hace tiempo, por ejemplo en Norteamérica, en los ranchos de la brea, esos ranchos enormes de alquitrán en California, donde quedan atrapados enorme cantidad de animales carnívoros, especialmente como tigres, dientes de sable, y aves carroñeras, depredadoras, en algunas de ellas enormes, de enorme tamaño, como estas que están representadas en estas pinturas, que se llaman los conocidos teratornis, los buitres magníficos, estos norteamericanos, también de la época Pleistoceno tardío, pero de Norteamérica. Y habrían quedado atrapados porque, bueno, habían venido a beber grandes animales herbívoros que quedan atrapados en las trampas de alquitrán, y bueno, los carnívoros aprovechan esta acumulación de animales muertos para comerse los restos de estos animales herbívoros. Justamente las aves carroñeras un poco tienen que pelear para que, bueno, en este caso los tigres dientes de sable les permitan acceder a restos de comida, típico comportamiento de aves carroñeras, ¿no? Y bueno, esto sucede hoy en día. Sucede, por ejemplo, en África, donde hay diferentes grupos de buitres que se juntan cerca del cadáver de un animal dejado por un cazador, un felino, un león, por ejemplo, y llegan grandes buitres como el buitre orejudo, el buitre torgo y otros buitres del género Gibbs, empiezan a competir por la comida, por los restos, y ahí se establecen jerarquías. El que es más grande en general es el que accede primero y los otros tienen que esperar. Los más grandes son más peligrosos y los otros tienen que esperar su parte. Bueno, esto también pasa en Sudamérica. A este grupo de asociación de aves carroñeras se conoce con el concepto de gremio. El gremio es un conjunto de especies de animales que se especializan en comer más o menos en el mismo nicho trófico, pero que están segregados por cuestiones de espacio. El típico caso de un árbol donde pequeños pajaritos comen en diferentes alturas en un mismo árbol, ¿tá? Comen insectos pero a diferentes alturas, entonces tratan de competir lo menos posible, o se desplazan, se segregan, ¿tá? En nichos tróficos levemente distintos. Y en el caso de las aves carroñeras sudamericanas también es por jerarquías que están muy relacionadas con el tamaño. Las aves carroñeras sudamericanas tenemos al enorme cóndor andino, de más de 11 kilos, este es un macho, pero también luego viene muy lejos del cóndor andino, viene el buitre real, o el sopilote real, ¿tá? Que anda cerca de los 4 kilos, pero no llega a los 4 kilos. Pasamos de animales que podrían andar en los 10 kilos, las hembras 9 kilos, las hembras de cóndor andino, a los más grandes sopilotes reales que no superan los 4 kilos. Un gap ahí, un espacio de tamaño enorme entre el cóndor andino y el buitre, el sopilote real, que hace poco leí, coinciden en algunas zonas, por ejemplo, de los Andes peruanos o bolivianos, coinciden en algunas zonas y pueden llegar a tener interacción tratando de comer algún animal muerto. Y obviamente nuestros más conocidos, el buitre de cabeza negra y los buitres de cabeza roja, que bueno, se congregan buscando animales muertos en terreno. También aparece en esta correlación de gremios, de especies que son carroñeras, los caranchos, hoy en día también compiten, incluso desplazan al buitre de cabeza roja y al buitre de cabeza negra, y solo son desplazados cuando llega un enorme sopilote real, ni que hablar cuando llega un cóndor andino. Entonces, estos gremios plantea, este estado actual de las cosas plantea algo interesante para pensar en el pasado, que es que cuando se observan los fósiles, incluso los fósiles estos que estamos estudiando de Uruguay, vemos que los rangos de tamaño de estos fósiles en Sudamérica
los conocidos en Sudamérica de catártidos, andan en el rango de tamaño entre lo que serían los cóndores andinos y el zopilote real. Entonces estarían llenando ahí un espacio en lo que es las masas corporales, las dimensiones, en estos gremios que habrían sido mucho más diversos en el pasado, en la era del hielo, con una enorme disponibilidad de carne de grandes megamamíferos, mastodontes, liptodontes, perezosos gigantes, macrauquenias, otros animales enormes de más de 1000 kilos. Entonces esta diversidad del gremio de los carroñeros habría sido mucho más compleja de lo que se ve hoy en día. Incluso hoy en día se sabe que el cóndor tiene una dispersión relictual, muchos científicos piensan de que en el pasado tenía una dispersión mucho más grande. En Norteamérica pasa algo levemente distinto. Tenemos al cóndor californiano que anda en los 9 kilos, 8 kilos, no es tan grande como un cóndor andino. También está el buitre de cabeza negra, el buitre de cabeza roja, que están muy lejos de esos tamaños del cóndor californiano. Es un bicho relictual, que en el pasado era abundante en lo que era el sur de Norteamérica. Y bueno, de repente, un poco más cerca de los tamaños del buitre californiano, andaría, por ejemplo, el águila real, con sus cerca de 7 kilos, 6 kilos, 5 kilos por ahí. Un ave que además es cazadora, que pertenece a otra familia, igual que el carancho, en este caso pertenece al grupo de las águilas, de los acipítridos, que también son carroñeros. Todos los continentes hay gremios en general de aves carroñeras. Y es interesante pensar cómo estas dinámicas ecológicas en el pasado eran distintas, porque en algunos casos, y coincidiendo con lo que es la presencia de las megafaunas de los diferentes continentes, la complejidad y la cantidad de especies presentes eran mucho más altas, mucho mayores a lo que son hoy en día. Hoy en día estos animales muchos enfrentan problemas de conservación, sobre todo el cóndor también, sobre todo por carne envenenada, desplazamiento, especialmente por actividades del ser humano. Bien, siguiendo con otros fósiles interesantes, acá tenemos un fósil fantástico, de un huevo fósil de un ave actual, ¿no? Que habría también pertenecido más o menos a la era del hielo, 10.000 años, un poco más antiguo acaso, que pertenece a la costa, un yacimiento de la costa de Colonia, cerca de Colonia del Sacramento. Este fósil de huevo de un ave actual, ya les digo, que comparado por la forma, saben de que uno puede identificar a qué grupo podría haber pertenecido este huevo de ave si uno estudia la microestructura de la cáscara. Entonces hicimos unos estudios con microscopio electrónico y observamos de que este huevo habría pertenecido a un grupo de aves actuales del grupo de las paleognatos, especialmente asignados, por la estructura justamente microscópica, habrían sido asignados al grupo de los tinánidos de las perdices sudamericanas. Y bueno, aquí lo tenemos comparado, el huevo fósil comparado a lo que sería un huevo de una perdiz común, y acá de la perdiz colorada, la Rhinocetus, aquí el huevo, y según la forma que tendría un huevo, ven que el huevo es un poco más alargado en proporción a los huevos más pequeños estos, mucho más grande obviamente. Según la forma, habría estado relacionado con un grupo de perdices muy parecido a la forma de los huevos que ponen este tipo de perdices de la zona andina y de la puna de Argentina, del género Tinamotis, pero que por tamaño habría sido mucho más grande que los huevos que pone esta perdiz hoy en día, ni que hablar que los huevos de las especies uruguayas. Y bueno, y habría sido entonces el huevo de una perdiz que probablemente sea una especie que hoy en día no existe más. Pero uno de los más estimulantes resultados fue que a partir de las dimensiones del huevo pudimos calcular el tamaño de la madre del huevo. Pudimos calcular qué tamaño habría tenido la madre a partir de una correlación entre lo que se sabe del tamaño de los huevos con el tamaño de las hembras que ponen los huevos en el grupo de tinámidos actuales. Y vimos que la madre andaría cerca un poco más del kilo 100, kilo 200 gramos, 1 kilo 200 gramos.
que es los tinámidos más grandes, que son selváticos, tienen solamente esas masas corporales del género Tinamus. Son tinámidos selváticos, pero que tienen formas de huevo totalmente distintas, más redondeadas. Esta forma del huevo y el tamaño de la madre hace pensar que acaso estamos hablando de un ambiente mucho más seco, más frío, y que la forma del huevo, y esto todavía no está bien claro, podría en esta familia de aves estar correlacionada con las dinámicas climáticas que obviamente influyen en el desarrollo del embrión dentro del huevo. Este es un estudio en proceso y es probablemente uno de los huevos fósiles, o quizás el huevo fósil más completo que se conoce en Sudamérica, del grupo de aves actuales. Se conocen muchos huevos de aves fósiles, de aves mesozoicas, de la época de los dinosaurios, pero no de aves del grupo de los neonatos, del grupo actual. En este caso, sería una paleognato. Bien, y otro fósil que a mí me encanta, por seleccionar uno, es esta garra preciosa, que tiene casi 3 centímetros, un color azulado hermoso, un fósil, y una garra probablemente de un acipítrido, de un gavilán o un águila mora quizás. Esto también estoy estudiándolo. Esto lo encontró Luis Castiglione en la cantera Casil, o sea que habría sido asignada al Pleistoceno tardío. Y bueno, por la forma, por la estructura, podríamos decir que, bueno, que estas dos garras que pertenecen a los dedos de un carancho no serían muy parecidas, entonces no sería un falcónido o un poliborino del grupo de los caranchos. Aquí hay una garra del dedo interno de un águila mora, que ven que tiene este perfil, acá pareciera como que tuviera el mismo perfil, entonces podría ser la garra de un águila mora. Acá hay otra garra también de águila mora de otro dedo, este es del hallux, del dedo de atrás, el 1, y este es una garra del dedo 2, que es el dedo interno. También a partir de la parte de atrás de la garra de este fósil, por la simetría, ven que esta caricia es un poco más chica que esta, podríamos saber de qué dedo es, si es un dedo central, es el dedo 3, no es, porque las dos caricias deberían ser simétricas, entonces sería por el tamaño, acaso el dedo 2, o quizás del dedo 1, pero probablemente, afinando un poco más los estudios, podríamos asignarlo al dedo interno y con un poquito más de esfuerzo a un género o a una especie correlacionada con algún animal, con una ave actual depredadora del grupo de los acipítridos, de las águilas, de los gavilanes actuales. Es importante que fuera un dedo 2, un dedo 1, porque saben ustedes que en las aves depredadoras, sobre todo los acipítridos, el dedo 1, el hallux, tiene la garra más grande y le sigue en tamaño de la garra del dedo interno, que forman esa pinza que es fundamental para capturar sus presas. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, espero que me hayan escuchado y no haya hablado solo. Y bueno, por supuesto, siempre nos depara sorpresas el registro fósil de aves, igual soy pesimista, pero todos los años quedo sorprendido de que aparezcan cosas nuevas e interesantes, de un grupo que a mí me apasiona, como les dije antes, desde el punto de vista actual, pero también desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de los fósiles. No sé, Marcos, si estás ahí todavía, y bueno, yo estoy dispuesto a preguntas. Bien, bueno, Washington, primero que nada, agradecerte, espectacular la charla, agradecerte a ti personalmente y al museo, ¿verdad? Por facilitar también el evento. Ahí todos te escucharon, parece, porque te están mandando por el chat felicitaciones y demás. Y bueno, te voy a pasar algunas preguntitas que dejaron, un par. Dale. Una que hacía Javier, ya la contestaste, creo, Javier, si lo escuchaste, era ¿cuál crees que es la más cercana a los dinosaurios, digamos? No estoy seguro. Actualmente, las aves más cercanas a los dinosaurios, desde el punto de vista fósil, probablemente tengan que ver con el grupo que está relacionado con Archaeopteryx, aunque a pesar de que algunos, te cuento que la cosa no es fácil y todavía hay debate, y algunos investigadores paleontólogos consideran a Archaeopteryx como un dinosaurio emplumado y no un ave. Así que
la cosa, desde el punto de vista del origen de las aves, el cual no trabajo, solo me gusta saber, es bastante complicado. Así que no voy a decir nada que después, dentro de algunos años, alguna evidencia de esas que aparecen, por ejemplo, en China, desmoronan ideas que pueda estar diciendo ahora. Ahí va, bien. Bueno, acá después Walter Valiero, que es un gran fotógrafo de cóndores, te hace una pregunta sobre otro animal. En el Parque Manu, en Cusco, logró fotografiar a un Oatzin, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, sí, sí. Y puso unas fotos allí en el chat. Dice, y el guía nos dijo que era un ave prehistórica con escasa evolución. Y él quisiera saber si conoce la especie y si realmente puede considerarse como tal. Bueno, aparentemente no sería tan así. No sería de un grupo tan antiguo, no sería un grupo prehistórico. En tiempos históricos, los primeros naturalistas, o Richard Owen lo mencionaba, y otros europeos, hablaban de que el Hoatzin era una ave muy prehistórica, una ave sudamericana, que se conocía sobre todo por las pieles y los esqueletos del norte, centro-norte de Sudamérica, que considera una ave primitiva porque el pichón tiene los dedos libres, no se terminan todavía de fusionar, presenta garras en las alas, y eso implica de que, bueno, esta ave, sobre todo los pichones, parece como que tuvieran dedos de un reptil, entonces parecería un ave muy primitiva. Esos dedos, esas garras, les cuento, los pichones viven cerca de cursos de agua, entonces suelen caer mucho, pero tienen una autonomía enorme cuando ya son muy jóvenes, nadan en el agua y con las garras les sirve para volver a trepar al nido solos. Es una adaptación que en realidad, desde el punto de vista de lo que se sabe de la anatomía comparada y las relaciones genealógicas, filogenéticas, parecería ser una especie, unas adaptaciones que parecen primitivas, pero en realidad son mucho más recientes que el origen de las aves. Habría aparecido mucho después. Así que lo que parece primitivo a veces no es primitivo. Hay que estudiarlo con mucho más cuidado. También a esto lo fundamentaría la evidencia molecular, que hoy en día es muy fuerte, y que, bueno, estaría posicionando a los Hoatzin como un ave correlacionada con el grupo de los cucús, de los cuculiformes, pero anda ahí en la vuelta sin todavía una posición muy, muy concreta, pero bueno, los últimos filogenias la ubican ahí cerca de los cuculiformes, de los cucús, o los pirincho, o esos bichos de esa familia. Allí les poníamos la foto del animal en cuestión que es un adulto. Ahí está. En el museo tenemos increíblemente 4 ejemplares obtenidos en una expedición en el río Orinoco, adultos. Cuando yo hice mi tesis de maestría, llamé con mucha timidez y poca esperanza al museo preguntando si podía llegar a ver algún material de Hoatzin en Uruguay de una ave que yo sabía que vivía en Colombia, Venezuela. Me dijeron, no solamente hay uno, sino que hay 4. Que son esos tesoros que tiene nuestro museo increíble. Muy bien. Bueno, Washington, ahí te preguntan, te felicitan, y dice, si hoy vas a buscar fósiles, ¿dónde irías? Fósiles de aves, está difícil. Fósiles, hay muchos lugares. La costa de Rocha, el océano trae muchos fósiles rodados del fondo, yo qué sé. La costa rioplatense de San José y Colonia también es muy rico en eso. Después están los arroyos del norte, depende de lo que uno esté buscando. Si yo buscara aves, yo apostaría a las costas de San José, pero hace mucho que no voy y podés no tener suerte. Las aves es una cosa muy complicada, los fósiles de aves, y bueno, cuando se encuentran es algo, una emoción increíble. Cualquier pedacito me sirve, así de emocionado quedo.
Bien, perfecto. A ver si estoy revisando alguna más. Adrián, querías decir algo. Stahi. Ya te voy a dar audio. ¿Ahí, Adrián? Ahí, estoy habilitado. Sí, sí, El señor. super moderador que tenemos, Marcos, bueno, que ha rescatado las preguntas, los comentarios. Yo quería felicitarte, Washington, porque como dijo Gloria ahí entre los comentarios, súper clara tu charla, excelente. La verdad que a mí, en lo que respecta, me sorprendió la cantidad de fósiles que han ido apareciendo en las aves, y eso indica un avance en lo que es la investigación paleontológica en este país, ¿no? Que es una cosa. Yo también estoy sorprendido. Y mirá, le quería decir a Mario Ferrari, que tiene casa ahí en San Luis, y dice, voy a salir a buscar a ver qué encuentro en San Luis. Recalcar lo importante que es que si se encuentra algo, hay que tener mucho cuidado, notificar a la gente que está trabajando, a los paleontólogos nuestros, porque es muy importante correlacionar el lugar donde se encuentra el fósil y también no intentar sacarlo, porque puede parecer algo muy sólido, pero es realmente muy frágil y que Sí. se puede perder esa pieza, ¿no? No es Sí. salir y escarbar por ahí como... Sí, sí. Desde el punto de vista legal, no tenemos una ley que prohíba la extracción de fósiles, la tenencia de fósiles, eso es discutiblemente bueno y malo. La exhortación es que compartamos el descubrimiento y, bueno, obviamente tener los cuidados de la extracción también y saber el lugar donde sacó, más o menos el contexto donde sacó, eso es muy importante para saber la antigüedad, por ejemplo. Pero si se comparte y se permite estudiar, me parece que es bueno para el que lo encontró, es bueno para nosotros que somos los científicos, como un descubrimiento compartido es bárbaro, no hay problema. Incluso muchos de los materiales que he mencionado pertenecen a particulares que justamente tienen esa visión, esa idea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, reitero el agradecimiento a Washington por tu conferencia y por el apoyo que estás brindando también a la revista Chará, que eso muy poca gente lo sabe. Estás integrado con el equipo, junto con Thierry, con Sebastián Álvarez. Ahora se integró Pablo Fernández también a trabajar en el equipo y que se le va a dar un empuje a la revista. Incluso ya se estuvo informando a través del Todos de Facultad de Ciencias que tenemos esta revista indexada en Aves Uruguay, que va a servir para difundir todos los avances que se vienen realizando, ¿no? Y esperemos que tener este número a fin de año, el 2020, no afectado por COVID, que va a salir con toda la energía. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Buenazo, bien de bien. Bueno, yo te quería hacer una pregunta más que nada para que les pongas ahí. Yo tengo el placer de conocer de cerca el trabajo que realizan en el museo, pero quería que hables un poco de lo importante que es tener una colección y el rol de los museos, ¿no? ¿Qué significa que podamos tener en Uruguay una colección de aves, por ejemplo? Sí, de aves, por ejemplo. Lógico, digamos, nada de lo que mostré, ninguno de los autores científicos, ni yo mismo con mis trabajos, podríamos haber hecho nada si no estuviera en un Museo de Historia Natural, con una biblioteca fantástica. Muchas veces uno tiene que buscar, uno cree que todo está en internet y hay cuestiones anatómicas que están publicadas en obras, por ejemplo, en alemán y son de principios del siglo XX y no se encuentran, y están en el museo. Y obviamente, más yendo a los fósiles, por ejemplo, tenemos una colección de osteológica que está creciendo, que ha crecido mucho, y que es fundamental, porque la anatomía comparada, no podés avanzar en paleontología si no tenés anatomía comparada. Y bueno, y después la importancia de los materiales actuales, que tienen una importancia enorme en lo que es la conservación de las especies de aves, para entender el cambio de los ecosistemas, los procesos históricos también, la posibilidad de obtener material genético de material actual que conservamos en el museo. Tenemos tejidos, tenemos pieles, tenemos material taxidermizado, tenemos huevos, esqueletos, nidos. Algunos nidos tienen un valor histórico increíble, tenemos nidos de 1895, de, no sé, un junquero,
Ahora próximamente, creo que en septiembre, voy a hacer una charla sobre lo que es la colección del museo, que la va a albergar el Museo de Historia Natural, con una charla virtual. Y bueno, están todos invitados, se voy a hablar un poco más en profundidad de la colección de aves, pero bueno, el museo es fundamental para todo, todo lo que implique el conocimiento de la biodiversidad, que es muy importante, que nos puede sacar de un problema importante, porque en la biodiversidad puede estar las soluciones de problemas que estamos sufriendo hoy en día, si la entendemos, si la cuidamos, la conservamos. Así que bueno, el museo tiene una misión que creo que es cada vez más fundamental en las sociedades humanas y en las cosas que estamos viviendo. Bien, perfecto. Y la otra, de orden, que siempre hacemos es, si uno encuentra un animal muerto, por ejemplo, y quiere colaborar o hacérselo llegar a ustedes, si ese material sirve y cómo se lo hacemos llegar. Y bueno, están las líneas de contacto del museo, buscan en el museo, la página web del museo, donde están todos los datos bien claros, del teléfono, mails, mails del director y los diferentes responsables de las diferentes colecciones, ponen mnhn.gu.uy, y bueno, en internet inmediatamente salta, y bueno, ahí está toda la información. Actualmente estamos en 2 locaciones, con las colecciones en la Ciudad Vieja, el 25 de mayo, 582, esquina Juan Carlos Gómez, y ahora desde donde les estoy hablando, que es el proyecto del museo, esperemos, definitivo, que está en Miguelete, en la ex cárcel de Miguelete, en Miguelete y esquina de Arenal Grande, y bueno, estamos entre allá y acá, y bueno, obviamente siempre dispuestos a atender a la gente que quiera acercarnos materiales, consultar o donar, que no necesariamente tienen por qué hacerlo, pero bueno, estamos siempre asesorando a la gente con lo que nos traen.